Ponente. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy Acá bien, voy a... vamos a continuar con Bien. Sofía Guillén. Ella nos va a hablar sobre, sobre el gobierno y la política fiscal. Sofía Guillén es bachiller en Economía por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la maestría académica en política económica con énfasis en innovación del CIPE en la Universidad Nacional. Le cedo la palabra, Sofía, adelante. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, lo que he podido escuchar me ha gustado bastante, me parece mucho el debate nacional que es tan urgente. Yo voy a compartir por acá la pantalla. Vamos a ver. Ahí se supone que están viendo mi pantalla. Vamos a... Ok. Bueno. Efectivamente, pues el tema que me ha correspondido pues desarrollar es gobierno y política fiscal. Yo he decidido abordarlo desde una, digamos, desde una combinación claro, revisión bibliográfica, recuento de datos, pero también una especie de análisis vivencial. En tanto me tocó participar activamente de la discusión de la reforma fiscal, también me tocó participar de la mesa de diálogo del año pasado y me ha tocado pues asumir un poquito o estar de cerca en estas discusiones. Entonces de repente hay algunas cosas que he querido dejar constando, que me parece que hay documentos que a veces vale la pena que recopilen ciertos detalles y digamos curiosidades que no deberían pasar desapercibidas. Partimos de un escenario crítico de las finanzas públicas. Me parece que a estas alturas de la coyuntura todos tenemos clarísimo que tenemos un problema fiscal muy serio. Este es el balance financiero del gobierno central de Costa Rica del 2006 al 2020. Si está aquí arriba en positivo es superávit, cero es balance cero y negativo es déficit, ¿ok? Es decir, hemos vivido en déficit la mayor parte del tiempo de la última década. Y también aclaro que esto es correspondiente al gobierno central, ¿verdad? De repente parte de esa confusión mediática asociadas a las discusiones de política fiscal que se ha construido es meter a todo el sector público en un mismo saco como si estuviéramos hablando de lo mismo. Pero resulta que el déficit que nos ocupa en este país es el del gobierno central de la República, que es el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, Contraloría General de la República y Defensoría de los Habitantes. Ese es el gobierno central. De ese gobierno central salen transferencias a otras entidades, como el famoso FES, ¿verdad? Pero es porque son transferencias obligatorias que el gobierno central hace en destinos específicos y partidas presupuestarias a otros segmentos del sector público. Pero cuando hablamos de déficit, no estamos hablando de los estados financieros del ICE, ni de los estados financieros de Recope, ni del INS, ni del estado financiero de la Caja, porque esas son o instituciones autónomas o empresas públicas, en el caso de la banca, del ICE, que tienen sus propios estados financieros y sus propios balances. ¿Ok? Esos son punto y aparte. Ergo, los salarios del ICE no mueven un centavo este número que les estoy presentando en pantalla. Es de las confusiones más usuales, ¿verdad? Entonces, el balance del gobierno central es de mayormente déficit durante la última poco más de una década. Aquí debo decir que el déficit puede ser razonable en ciertos periodos y bajo ciertas circunstancias. Es decir, si vos tenés un déficit bajito, relativamente bajo, con una deuda estable, estás invirtiendo, estás logrando, digamos, transformar tu aparato productivo, redistribuir riqueza, avanzar en términos de desarrollo sostenible, ese déficit pequeño puede ser manejable. El problema de nuestro déficit es que se volvió inmanejable en tanto las cifras se dispararon, pero además se disparó la deuda pública y no se solucionaron las causas estructurales. Eso se fue postergando y postergando hasta que finalmente llegamos a números que ya son avasalladores. En el 2018, cuando discutíamos la reforma fiscal, se cerró en casi 6% del PIB de déficit. 2019, con todo y reforma fiscal y sin pandemia, se cerró en casi 7% de déficit.
Y el 2020, con pandemia y con reforma fiscal, cerramos el déficit con un 8,08. Esos son ya números abismales que mezclados con la deuda pública, este otro gráfico que les presento acá, son preocupantes, ¿no? Es decir, razonablemente, entre más ha aumentado el déficit, también se ha disparado la deuda. Nuestra deuda es mayormente interna. Esa es una característica fundamental que hay que considerar, ¿verdad? No es comparable con otros países que han tenido crisis de deuda, pero su mayoría de deuda ha sido externa, entonces han decidido no pagar y hacer ciertas declaratorias. En nuestro caso, una gran parte de la deuda es interna, es decir, le debemos a prestamistas locales, en su mayoría operadoras de pensiones públicas y privadas y en su mayoría bancos públicos y privados. En este escenario, ¿cuál ha sido el papel de la administración Carlos Alvarado? Yo debo decir que no tendría que sorprendernos cuál ha sido el rumbo, porque desde el inicio marcaron una pauta muy clara. Es decir, ese pacto PIS-Alvarado, en el que también Andrea Garnier, como representante del sector, de una parte del sector empresarial, participó. Esa foto es básicamente el testimonio de esa alianza. Ese pacto que quedó escrito, el de Pisa y Alvarado, incluía el compromiso en agenda económica de empleo público, que es lo que está caminando en este momento. Ampliar la base del IVA y aplicar tarifas diferenciadas a salud y educación, que fue lo que hicieron en la reforma fiscal. Y ese pacto, firmado antes de segunda ronda, también pedía una regla fiscal. Claro, querían la regla fiscal del PUS. Al final se aprobó una regla fiscal del PAC, pero se aprobó una regla fiscal. Es decir, no tendría que sorprendernos después, cuando echamos para atrás las páginas, notar que efectivamente se ha cumplido con gran parte de los acuerdos de esta triada, ¿verdad? Más allá de que dos de ellos ya no estén presencialmente, en términos fiscales, que es el tema que me corresponde, se ha cumplido con los acuerdos de esta triada, que representa un pacto político entre élites económicas y partidos muy explícito. Por supuesto, no es de esperar que de ese pacto nazca una reforma fiscal casi entrando en la administración, que hay que decir que en realidad era un texto que ya se había presentado desde la administración anterior de Luis Guillermo Solís, pero que es modificado en la administración de Carlos Alvarado y termina aprobándose lo que ya conocemos, ¿no? Un IVA que se amplió a servicios, en donde se pasaron a grabar incluso bienes que nunca se habían grabado, como los medicamentos, en donde se pasó a grabar la compra de bienes y servicios de la educación superior, a propósito de las universidades públicas de las que hablaba Valeria hace un rato, en donde, dicho sea de paso, el Ministerio de Hacienda se había comprometido a devolverles la plata y reintegrarla, y no lo reintegró en el presupuesto correspondiente. Y también se pasaron a cobrar a los locales comerciales a partir de cierto monto, a menos que usted fuera mi pyme debajo de ese monto. Entonces, a partir de ahí también ese fue obviamente el capítulo más discutido, porque toca la puerta de las familias de forma absolutamente evidente. Pero luego había otro capítulo, que era el del impuesto sobre la renta, que aparte de hacer unas revisiones y actualizaciones de los tramos, intentó, de las poquísimas y míseras cosas de lucha contra el fraude fiscal que se lograron meter en el texto, se lograron meter dos cosas: la norma de subcapitalización para imponer un límite a los gastos deducibles, y además el no reconocimiento de gastos deducibles a países no cooperantes, que son paraísos fiscales. Esas son de las únicas cosas que se lograron meter antifraude fiscal en este texto. Y lo que hicieron después refleja claramente cuál es la postura de la Asamblea Legislativa y del Ministerio de Hacienda respecto a combatir el fraude o no. Una práctica muy asociada a élites. Resulta que terminaron debilitando la norma de subcapitalización, porque permitieron que Hacienda levantara el límite establecido en ciertos escenarios, y resulta que una vez hecha la ley, el Ministerio de Hacienda se manda con una interpretación que deja fuera a 12 de los 15 paraísos fiscales reconocidos por la OCDE. Es decir, tras de que se metió poquísimo antifraude, de lo que se logró meter terminaron desbaratando. El tercer título, que era empleo público, que básicamente unificaba en una tabla la dedicación exclusiva, prohibición, nominalizaba la anualidad, establecía un límite también de 5.3 millones a la remuneración en la función pública, y la regla fiscal. De la regla fiscal casi no se habló, pero ya les dije yo que el pacto PIS-Alvarado incluía
la exigencia de aprobar una regla fiscal. Ellos querían que fuera la del PUSC. Al final el PAC hizo la propia y esa fue la que pasó. Esa regla fiscal básicamente recorte gasto según aumente la deuda. Es una herramienta que justifica el uso de recortes masivos. Ya sabíamos desde antes de esto que recortaban todos los años presupuestos del MINAE, presupuestos del Ministerio de Trabajo, presupuestos del Ministerio de Cultura, pero con la regla fiscal se justifica legalmente aplicar recortes masivos, inclusive a programas sociales y a la educación pública. Esa reforma fiscal del 2018 fue advertido en su momento por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales que iba a convertir el sistema tributario Costa Rica más regresivo. A propósito en que en Colombia se están agarrando en este momento por la reforma tributaria, ¿no? Y por otro conjunto de cosas. Bueno, es que no es casual que se insista en reformas tributarias profundamente regresivas que recargan sobre los hogares mucho del costo. De hecho, el propio Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la UCR se mandó a hacer una presentación en PowerPoint, todavía no conozco yo el documento metodológico, diciendo que no era regresiva, que era progresiva. Pero en ese mismo documento afirmaban que la aprobación de esta ley iba a implicar 8,000 personas más bajo la línea de la pobreza, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, tenía un efecto muy fuerte sobre los hogares más pobres y eso resultaba innegable. Eso, al año siguiente ocurrió la venganza, que bueno, ya Gerardo y Héctor lo han explicado, no voy yo a detallar, pero básicamente la Asamblea Legislativa, porque entendamos que no es solo la administración de Carlos Alvarado, no, es que la administración de Carlos Alvarado está casada con el PLN, el PUSC y una gran parte de los partidos neopentecostales de la Asamblea Legislativa para hacer avanzar esta agenda, si no, no pasaría esta agenda. Bueno, esa Asamblea Legislativa, en respuesta al enojo que le causó la masiva movilización anti la reforma fiscal, decidió después limitar, avanzar en un sueño dorado que han tenido, que es limitar el derecho a la huelga. Ahí no me voy a meter más, ya Gerardo y Héctor profundizaron. Ahora, eso fue antes de la pandemia, ¿verdad? Digo, esa conflictividad y también ese deterioro financiero y social existían desde antes de la pandemia en términos de política fiscal, ya desde antes era bastante regresiva. Dicho sea de paso, no habíamos hecho una reforma fiscal en casi 20 años, ¿verdad? Y la que fuimos a hacer fue esa. Pero bueno, cae la pandemia. Cae la pandemia en medio de una administración claramente inclinada hacia ciertas élites corporativas, ¿verdad? No nos equivoquemos creyendo que está a favor de todo el sector productivo. No, la pulpería es sector productivo también, la panadería, sector productivo también, el hotel comunitario, eso es sector productivo también, pero no es para ellos, para quien está hecha esta política fiscal. Esta política fiscal está diseñada para no tocar a los sectores más pudientes, que no son ellos, y seguir eternizando una serie de privilegios. Y eso tampoco lo dije yo, lo dijo el mismo ICEFI cuando advirtió sobre esa reforma fiscal. Bueno, la cosa es que cae la pandemia en medio de este escenario. Yo intenté hacer aquí un esfuerzo de cronología para demostrar que de hecho se perdió mucho tiempo en abrir puertas a por lo menos escuchar. Es decir, básicamente el primer caso COVID-19 en Costa Rica fue el 6 de marzo, ¿verdad? En medio de este escenario fiscal del que estamos hablando. Ya teníamos pensado un crédito con el CAF para otra cosa, lo terminamos usando para la pandemia, le pedimos al BID también, empezó el bono proteger, luego el gobierno dijo queremos un nuevo crédito con el FMI, en agosto se aprobó un crédito que ya estaba en proceso, ¿verdad? Pero vean qué interesante, a esta administración le tomó de marzo a agosto hacer aunque fuera la pantomima de llamar a hablar con sectores que no fueran solo los que estaban en su gabinete y hablaban por teléfono y a puerta cerrada. No, esos ya habían pactado en 2018 lo que querían y ya decían qué hacer, hasta les inventaron una cartera ministerial.
No, para abrir las puertas a otros sectores les tomó de marzo a agosto y empezaron con una pantomima muy respetuosa, que fue una catarsis por Zoom, y digo irrespetuosa porque todos llegamos esperando construir y básicamente fue hacer una catarsis. El gobierno dijo gracias por participar, hasta luego. En octubre, viendo el desastre, se le ocurre empezar a conversar con diálogos bilaterales y multisectoriales con sectores a los que no soportaba, ¿ok? Y ahí hablamos de sindicatos con los que rompió relaciones en 2018 en gran parte, y tuvo que empezar a intentar reconstruir diálogos para entablar política de reactivación económica y política fiscal. El 23 de octubre se abre finalmente una mesa multisectorial que, más allá de si estamos de acuerdo o no con la conformación, que a mi criterio le faltó mayor amplitud, lo cierto es que vean el tiempo que pasó para que esta administración de Carlos Alvarado, casi obligado a hacer la pantomima, aunque sea tomar la foto, convocara a sectores que no fueran los que ya tenían el sartén por el mango. ¿Ok? En ese tiempo, pues, a finales del año pasado, se abre la mesa multisectorial, y yo voy a decir algo acá. No es cierto que no hay un proyecto, que no existe un proyecto programático alternativo. Quizás no tiene la viabilidad política aún o no se ha construido organizativamente la salida, pero programáticamente ya existe suficiente material, a mi criterio, para generar una agenda no de reacción, no propositiva, de otro modelo de desarrollo. La prueba de eso es que, una vez más, porque no es la primera vez, sectores como los colectivos de mujeres, los sindicatos, algunos sectores de cooperativas, presentaron más de 2,000 propuestas en esta mesa. Y, por ejemplo, los colectivos de mujeres hablaban de la necesidad de plantear una renta básica universal. Los sectores cooperativos hablaban de la necesidad de replantearnos soberanía y seguridad alimentaria. Es decir, y en términos fiscales, habían más de 200 propuestas contra el fraude fiscal, ¿ok? Ahora, de esas 274 propuestas de lucha contra el fraude fiscal, no se vieron más de 200 en esa mesa, y solo se lograron consensuar 6. Vean qué jodido, porque aquí, cuando el presidente de este país sale diciendo es que no hay una alternativa, es que si no les gusta el plan del FMI, preséntenme algo más realista. Discúlpeme, pero habían más de 2,000 iniciativas de muy distinta naturaleza, y solo en fraude fiscal tenía 274 propuestas en la mesa, ¿no? Lo que pasa es que no se vieron más de 200. Bueno, en esta mesa multisectorial, que fue, digamos, duró un mes, se lograron algunos acuerdos. Y vean qué interesante la actitud de este gobierno, es decir, convoca, después de meses de no convocar a hablar, finalmente convoca porque no le queda de otra. Bueno, convoca, ok. Convoca y se logran acuerdos como, por ejemplo, un par de medidas antifraude que a mí me gustan. No resuelven el problema, pero son buenas, como por ejemplo imponer a los condenados por fraude que pierdan privilegios, subsidios, exoneraciones. Se logra acordar eso, con las cámaras ahí se logra acordar eso. Sin votación unánime, las cámaras piden que se venda la cartera de crédito de CONAPI y exigen una renta global, y lo sé porque estuve ahí, una renta global de la forma en la que ellos querían. Es decir, las cámaras llegan al descaro de decir, está bien renta global, pero bájennos la tarifa de las grandes empresas. Ay, compañeros, ¿cómo pierden? Bueno, ¿y qué agarra el gobierno de estos acuerdos para ir a negociar con el FMI? No agarró las poquísimas medidas antifraude que se acordaron. ¿Qué agarró? Agarró la venta cartera con APE y agarró la renta global dualizada, que al principio le bajaba la tarifa y después, porque le dio vergüenza, quitó ese texto y puso otro borrado. Es decir, con esto ya voy cerrando porque se me está acabando el tiempo. Yo hago este recuento porque me parece que a estas alturas del partido, de esta administración de Carlos Alvarado, está claro que, uno, hay una agenda alternativa,
programática. No estoy hablando de si tiene viabilidad política, organizativa, no, estoy diciendo hay una agenda programática alternativa. Hay sectores sociales muy diferentes que tienen el potencial de generar acuerdos, mujeres, sindicatos, academia, cooperativas, no van a estar de acuerdo en todo, pero tienen el potencial de generar algunos acuerdos base. De ahí, pero resulta que tenemos una administración y una asamblea legislativa que menosprecian el diálogo, lo menosprecian porque no había terminado esta mesa y ya el gobierno estaba sentándose otra vez con el FMI cuando se suponía que no, que la mesa no era para eso, era para más bien no necesitar, ojalá el FMI. Es decir, aquí no se respeta el diálogo. El diálogo constructivo, ¿verdad? No el bla, bla, bla para la foto, sino el que busca construir algo. Eso es menospreciado por la Asamblea Legislativa y por el gobierno, porque ciertamente los sectores que aquí mandan ya tienen los suficientes canales de comunicación interna y de presión suficiente para hacer que sus agendas avancen. Entonces, ¿para qué transparentar nada y hablar con otros? Y el poquísimo esfuerzo que se logra hacer de diálogo, de ahí el gobierno toma justamente los acuerdos regresivos y no los que tenían potencial de progresividad. Y así se va a hablar con el FMI, que eso debe haber estado hablado desde hacía un buen rato, porque desde junio ya estaban en conversaciones. Se va a hablar con el FMI por un nuevo préstamo de 1.778 millones de dólares, que tiene una buena tasa de interés, hay que decirlo, tiene una buena tasa de interés, mucho más baja que el mercado interno, pero que está condicionado. Condicionado no a proyectos de ley, sino a metas. Es decir, el FMI lo que está diciendo en este momento es, quiero tantos porcentajes de ingreso, tantos porcentajes de reducción de gasto, pone metas. Y el país determina el rumbo con los proyectos de ley que quiere para llegar hasta ahí. De hecho, recordemos que esta administración de Carlos Alvarado salió diciendo inicialmente que el FMI era el que le había pedido el proyecto de empleo público y luego el FMI sale diciendo, no, yo no le pedí el proyecto de empleo público, usted fue el que dijo que ese era el que iba. Entonces ahí, bueno, ahí hay un pulso, ya sabemos el simbolismo de la participación del FMI en Latinoamérica, pero lo cierto es que este préstamo permite nuevamente interiorizar una agenda regresiva en materia fiscal, más por la voluntad del gobierno y la Asamblea Legislativa y la reconfiguración de fuerzas que hay aquí en el país, que inclusive por el propio FMI. Y el resultado es que esto es lo que dice el gobierno que va a ir a negociar con el FMI. Un ajuste en rentas de capital, en donde, ojo, ahí era donde querían grabar los rendimientos de los fondos de pensiones, al final lo quitaron. Ahí es en donde van a grabar los excedentes de las cooperativas de ahorro y crédito. Ahí es en donde van a grabar el salario escolar. Ese es el expediente 22369. Luego, impuesto, premios de lotería más de 200 millones. Una reforma de la ley de aduanas que trae sus cosillas interesantes, pero que está demasiado verde y falta muchísimo por discutir. Un impuesto a las casas de lujo que habría que cuidar que no queden en casas de clase media, pero que en tanto se concentren en casas de lujo, ok. Y una renta global dual, cuyo texto original era precisamente cumpliendo el deseo que las cámaras empresariales habían exigido en la mesa multisectorial. El texto original le bajaba el impuesto a las grandes empresas, ok. Luego, por decoro, quitaron ese texto y trajeron otro. Pero bueno, por ahí va la intención, por ahí va la cosa. ¿Y qué es un pretexto? Digo, la renta global no es mala a priori, de hecho tiene un enorme potencial de progresividad, pero el texto que construyeron es muy regresivo. Otro proyecto más es el de las utilidades de las empresas públicas, que básicamente es pedirle una nueva carga para fiscal a las empresas públicas. Es decir, aparte de lo que pagan en impuestos, más las cargas para fiscales que ya tienen, adicionalmente, el Ejecutivo podrá pedirles hasta un 30% más y el Ejecutivo decide cuánto y a quién. Vean qué interesante, en tanto no se pase ese límite. Vean qué interesante. El gobierno puede pedirle más a una empresa pública que a la otra si lo quiere. Si de casualidad eso sirve de desbaratar o debilitar a esa empresa pública, pues, ¿verdad? Entonces,
ese es otro de los proyectos que están negociando o que quieren negociar con el FMI. La venta de la cartera de crédito con APE, exigencia directa de las cámaras empresariales en la mesa multisectorial. Y en términos de gasto, la ley marco de empleo público, una ley para eliminar plazas y congelar pensiones, y un decreto ejecutivo que no ocupa pasar por la Asamblea Legislativa para aplicar la regla fiscal, esa que era el cuarto capítulo de la reforma fiscal, de la que no se habló lo suficiente, un capitulito en que los medios tampoco le dieron mucha bola. Bueno, aplicar esa regla fiscal para que a las entidades, con ciertos límites determinados, se les obligue a subejecutar un porcentaje de lo que reciben. Esa regla fiscal es parte del paquetazo de política fiscal que vivimos en los últimos años, particularmente bajo esta administración de Carlos Alvarado. Esa regla fiscal es terrible, es nociva y atenta contra la reactivación económica. Ya desde que fue aprobada la reforma fiscal la empezaron a aplicar en el presupuesto del 2020. Rocío Aguilar salió orgullosa diciendo, bajamos el gasto todavía más abajo de lo que decía la regla fiscal. En el 2021 de nuevo, para el presupuesto del 2021 de nuevo aplicaron recortes, y para el presupuesto del otro año ya el gobierno dijo en la mesa multisectorial, sin que la mesa se lo pidiera, se lo habrá pedido algún sector, pero no fue la mesa, ya el gobierno dijo que va a aplicar recortes, así que ojo públicas, porque ya el gobierno dijo que va a aplicar recortes y ahí vamos todos en la finta. Y además esa regla fiscal, digo, esa es la excusa legal, ¿verdad? Pongan cuidado que recortes siempre nos han querido hacer, pero la regla fiscal les da la excusa, la justificación legal de desbaratar los servicios públicos. Y además les dio la excusa para irse al FMI a obligar a subejecutar recursos a las entidades públicas. Vean qué interesante, no solo le recortan a las entidades públicas durante años, sino que además de lo que les dan, subejecuten, déjenlas en la miseria. Sino que además el propio proyecto de empleo público está restringido a la regla fiscal. Es decir, que si alguien está imaginando que tiene la suerte de que medio, no sé, el salario de una cocinera o de un conserje, si les prometen que va a mejorar con el proyecto de empleo público, pues les están mintiendo. Porque Mideplan ya anunció que la regla fiscal va a impedir mejorar cualquier salario que venga en el proyecto de empleo público. Es decir, solo para abajo va a tirar. Nada más, no puede tirar para arriba. Excusa, regla fiscal. Esto es lo que nos ha quedado de esta administración y de esta Asamblea Legislativa cómplice de la administración de gobierno. Y yo cerraría diciendo que la política fiscal es una expresión de poder y que en Costa Rica las élites económicas han logrado desde hace muchos años dirigir esa política fiscal hacia su beneficio, pero que particularmente en la administración de Carlos Alvarado y en la pandemia han profundizado su influencia y su efectividad sobre la agenda de la política fiscal. De hecho, la CEPAL en su edición número 132 publica un artículo de 2 investigadores en donde ellos demuestran que se están produciendo más transferencias de ingresos hacia las clases más altas en media pandemia, es decir, más bien los más ricos están siendo más ricos, y que la política fiscal en Costa Rica, porque es uno de los casos que estudia, está fuertemente influenciada por las élites. Es decir, aquí las élites han dicho cuál es la política fiscal en medio de la pandemia. De eso también advierte Oxfam. Oxfam lo advierte a nivel internacional, advierte que ha sido un modelo de desarrollo ya preexistente a la pandemia el que ha conducido a estas respuestas y a estos escenarios, y que más bien la política fiscal de la pandemia en muchos países ha terminado favoreciendo a los sectores más ricos y empobreciendo a los sectores más pobres. Y cierro diciéndoles que el colmo de los colmos es que a nivel internacional el propio FMI, ¿verdad?, el propio Fondo Monetario Internacional, impulsor de la doctrina neoliberal en Costa Rica, en Latinoamérica durante décadas, bueno, hoy el Fondo Monetario Internacional dice que deberíamos de poner impuestos progresivos para afrontar la desigualdad de la pandemia. Es decir, el colmo es que hasta el FMI está hablando de impuestos progresivos, y en Costa Rica hablar de impuestos progresivos para el gobierno, la Asamblea Legislativa, es
casi un tabú, no hay forma y no lo admiten. Mi conclusión es ciertamente que la política fiscal de esta administración y de la Asamblea Legislativa están tomadas por las élites, pero que además, digamos, el desarrollo de los siguientes años del país depende abiertamente de muchas de las decisiones que tomemos en política económica durante este año y los siguientes. Y ahí el BID hace muchos años que nos advierte que una de las reformas más necesarias para Latinoamérica es la de los sistemas fiscales. Ahora más que nunca resulta absolutamente indispensable que podamos construir una alternativa en términos de política fiscal, porque así como está, va a profundizar la crisis y va a profundizar la desigualdad y la pobreza en Costa Rica. Lo dejo ahí, creo que me pasé unos minutitos, pero bueno, muchas gracias, más bien, muy amables.